tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Bueno, hoy vamos a estar hablando de las repercusiones de lo que fue el desvalijamiento a la casa de la senadora Verónica Alonso. Nos va a estar acompañando ella en estudio. También, por supuesto, vamos a tomar la palabra del ministro del Interior, que tanta polémica también trajo al respecto. Pero antes, si me permiten, porque la puja ahora es entre algunos departamentos del interior por la nueva eventual planta de UPM, ¿o no? Vieron que ya cada departamento, Durazno se está ofreciendo, cada departamento, digamos que se presenta con su mejor carta, ¿no? ¿Por qué estaría bueno que fuera ahí? ¿Se hará finalmente? ¿Qué opinan? Tendría que hacerse. Digo, es bueno para el país. Me parece que no podemos escuchar qué piensan los vecinos, porque los vecinos no nos preguntan a nosotros qué pensamos de sus pasteras o de sus emprendimientos. ¿Por qué los decís por Gualeguaychú? Exacto. Ya empezó. Porque ya osaron, Porque ¿no? ya empezar con empezaron alguna a amenazar manifestación. con cosas. Digo, basta. Digo, no podemos vivir al pendiente de lo que griten los de enfrente. No corresponde. Por otro lado, la gran cantidad de tierra forestada en Uruguay y por consiguiente la gran producción de madera para procesar como pasta de celulosa determina necesariamente que eso vaya a ocurrir, porque ya la capacidad instalada del país en función de lo que se proyecta de producción de madera no va a bastar para procesarlo, o sea que necesariamente tiene que haber otra boca de entrada para esa madera. Y está bueno que así sea, está bueno porque le sirve al país, nos sirve traer industria, nos sirve traer inversión, crea puestos de trabajo. Digo, me parece que tenemos que tener la mente amplia. Y uno Bueno, escucha no cosas así sorprendentes, ¿no? opinan, evidentemente, los detractores, ¿no? Y yo escuchaba a la ministra, bueno, todos la hemos escuchado a Cos, la ministra de Industria, decir que no le desvelaba para nada, fue ella, ¿no? Sí, lo que fue. opinaban los argentinos, gualeguaychú ambientalistas, que en todo caso sí le preocupaba mucho más lo que podían llegar a opinar los reclamos o los cuestionamientos internos primero, ¿no? Y en ese sentido, si me permiten, tenemos a Diego Travieso, nuestro productor, movilero también, en Sauce. ¿Por qué? ¿Con quién estás, Diego? Ah, saludame a Jaume de mi... Salúdalo de mi parte, o si me está escuchando, ¿Qué tal? ¿cómo le va? Buenas tardes, Victoria. El saludo para todos. Él ya es conocido de la casa. Álvaro Jaume, ¿cómo le va, Álvaro? ¿Cómo andás? Un saludo a toda la barra por allí. Victoria, ¿cómo andás? Y bueno, a tu baile te han llamado porque es el momento efectivamente para expresar una opinión o los cuestionamientos que ¿se cortó o estamos todavía en contacto? No, te estoy escuchando está, perfectamente. porque te estoy simplemente escuchando me bien. habían sacado del aire, entonces no veía ahora. Bien, Por ¿cómo suerte- tomaste la noticia de una eventual nueva planta? Yo, ¿sabés? Lo primero que me preocupa a mí es que nos ponemos a hablar de los argentinos y los gualeguaycheros y los piqueteros de Gualeguaychú y no hablamos de nuestras verdades. Yo creo que lo que hay que pensar acá es qué queremos nosotros hacer con nuestras tierras y con nuestra producción y con nuestro país. Entonces yo lo primero que despejo, y me parece fundamental, le hubiera puesto un leuco. Estuvo muy bien la ministra Neida de León cuando dijo que a ella le importaba qué pensábamos los ambientalistas del Uruguay. Acá lo que importa es un tema nuestro. En todo caso, lo otro ya veremos. Y empiezo por esto. La gran preocupación para quienes hemos nacido y nos hemos criado en la tierra, hoy acá vino Diego, acá atrás tenemos los morrones orgánicos, esta chacra, faltó Diego porque no lo pudimos encontrar porque no teníamos Y bueno, al celular. no tener Diego celular, me no dijo, sé cómo ¿viste? hacen ustedes justamente para Es encontrarse una- en el apuro. No pudimos, no lo pude encontrar a Diego en el apuro. Pero lo cierto, ya tendremos chance de ir por allí y debatir tranquilos. Yo creo que una de las claves es entender qué queremos hacer con nuestra producción. Qué trabajo queremos dar, qué tierras queremos preservar. Si uno calcula que hay más de 1 millón de hectáreas forestadas y que son las mejores tierras del Uruguay, uno dice, eso es una locura. El eucalipto es un árbol del desierto, chupa entre 30 y 60 litros de agua por día, entran 1000 eucaliptos por hectárea. Podemos hablar entonces de millones de eucaliptos y estamos destinando las mejores tierras para algo que es madera que se va a soliviantar un consumo y a producir para lo que el extranjero necesita. Yo ese país no lo quiero. Trabajo no da, en Fragmento hoy en Boni UPM no hay más de 200 personas, entonces realmente cuando se dice que es importante, que va a dar 8.000 puestos de trabajo, como dijo Vázquez, nada de eso es cierto. Vamos a hablar realmente qué es lo que queremos, ¿verdad? En realidad, el expresidente Mujica hacía referencia a que si se pudiera pensar en que la producción esté al servicio de otras industrias, es decir, que la celulosa, la pasta de celulosa no solo tuviera funcionalmente el papel, que se pudieran hacer otras Exacto. cosas, ahí sí entonces tendría un poco más de sentido. ¿Usted qué piensa? Yo pienso lo siguiente, ¿por qué esta tercera planta tiene que ser zona franca
¿Cuál es la gran condición que pone Bosnia UPM? Que sea una zona franca. ¿Eso qué quiere decir? Que es territorio extranjero dentro del Uruguay. Conclusión, la industria nacional acá no existe. Es como cuando se nos planteó lo de Aratirí. Es como pasa con la soja. Acá me están hablando de la soja. Acá tenemos dos vedettes. En el pasado, cuando éramos colonia, era el oro y la plata. Ahora son la soja y el eucalipto. La soja se va como grano por el puerto de Nueva Palmira. Zona franca, se va para China, no se industrializa, no se procesa en el país. Ahora, ¿qué pasa con la pasta de celulosa? Lo mismo, el papel se va en troncos, son chips que vendemos y es la pasta de celulosa para la industria que está en el extranjero. Eso, pero sobre todo yo hay algo que no entiendo, ¿qué es esto? Vamos a hipotecar las mejores tierras del Uruguay. Cuando en 1987 arrancó la ley de forestación, yo que mi viejo vivió toda la vida en el campo, que me crié allá en Cerro Largo, pensaba, bueno, el eucalipto para un monte donde hay piedra, donde hay terreno pedregoso, medio desértico, índice CONIET bajo, pero que esté todo el litoral, las mejores tierras uruguayas forestadas. ¿Por qué es? Porque el capital lo único que le importa es hacer rendir la plata. Y ahí no es que dé trabajo, simplemente es la rentabilidad del agronegocio. Ese país no lo queremos. Vamos a pensarlo distinto. ¿Por qué no producimos orgánico? ¿Por qué no hacemos que vuelva la gente a la tierra? Hoy está prácticamente desierto, totalmente desierto el campo uruguayo. No llegamos a 176.000 habitantes viviendo en el área rural. ¿Qué significa eso? Entonces, yo me replanteo... Bueno, a ver, digo, perdón, para todas Jaume, las ¿puedo interrumpir Sí. con pregunta? Dale. Porque ahí mismo surge Dale. la repregunta, es decir, a ver, se condena que estas tierras tan ricas terminen en manos de esta industria extranjera, si se quiere, ¿no? Pero a ver, ¿qué otra opción tienen esas tierras? Tú mismo planteás, la gente se está yendo del campo. Es decir, el famoso Uruguay productivo, agrícola, ganadero, ¿tiene sentido? Porque la gente ya hace rato que dice que eso no rindió. Sí, pero yo creo que, ¿sabes qué pasa? Creo que hay dos posibilidades. Tenemos la chance de decir, la gente no quiere vivir en el campo, ¿no? Hoy, al revés, no tenemos una política real que fomente la implantación, la recolonización de nuestro Uruguay. Yo creo que lo que se ha hecho en este tiempo es generar los cinturones de miseria en las ciudades, pobreza de la gente que se va del campo, que le gusta la tierra. Mirá, Diego llegó acá, llegaron los camarógrafos, decían, qué lindo, cómo se respira. Bueno, esta naturaleza el paisano la quiere, pero si te morís de hambre, si no hay chance, y si vienen las máquinas y te arrasan, es como pasó con la soja en Canelones. Ya un día, si querés, vamos a charlarlo tranquilo, ¿por qué hay soja en Canelones? Es absurdo. Un departamento que tiene huertas, chacras, gente por todos lados, que vengan los mosquitos, que te fumigan todo, te destruyen, contaminan los cursos hídricos, la gente. ¿Y eso por qué? Porque la chacra daba poco, yo tengo a mi vecino, lo estoy mirando ahí, y entonces, claro, se fueron abandonando la pequeña chacrita o el campo rural de tierra adentro. Pero repensemos el país de otra manera, demos trabajo a la gente, pensemos que las tierras, porque además, cuando recién arrancó esto, se decía, mi viejo me lo advertía, mirá que abajo de los árboles van a comer los animales, no hay nada, estamos destruyendo toda la biodiversidad, toda la naturaleza uruguaya, no queda una abeja, no queda un pescado en los cursos hídricos, no hay una tararira, no hay un bagre, no hay una mulita. ¿Qué país estamos queriendo? La miseria alrededor de las ciudades grandes en el interior y no estamos resolviendo el gran problema de los uruguayos. Queremos poder vivir distinto, es clave, y es posible eso, claro que es posible. ¿Se entiende? Sí, clarito. Y me imagino que acá en el panel, si te quedás un ratito allí con nosotros y que además escuchás todo lo que se puede decir por aquí, alguien imagino que quiere decir algo. Sí, bastantes cosas. No sé, Vamos. puedo no estar podés totalmente compartir o no. informado. A lo mejor usted me ilustra, Jaume, pero hay un dato en el que disiento totalmente. Hay un estudio económico que explica que entre empleos directos e indirectos, solo UPM ha dado 6.000 puestos de trabajo. Y si ha repartido 140 y pico de millones de dólares en salarios, estamos hablando de una fuente de desarrollo verdadera. Si estamos hablando de que una papelera de esta significa 2 puntos del PBI, estamos hablando de valor económico cierto. Yo entiendo el punto de vista de la importancia de lo natural, de lo orgánico. Puedo estar totalmente de acuerdo con usted y seguramente usted nos dará cátedra en cuanto a la inadecuación de determinados terrenos que sean mucho mejores para determinados cultivos que para la forestación. Ahora, lo que es evidente es que
un país solo puede progresar en la medida que apuesta a áreas de producción que sean rentables. Y eso no es para que se llenen de plata los extranjeros, como he escuchado increíblemente a un candidato ahora del Frente Amplio decir que las papeleras tendrían que tener participación del Estado. Ay, no, Porque si no, claro, se funden inmediatamente las papeleras. O sea, no es llenarle las arcas a los extranjeros que se lleven la plata. También es derramar prosperidad en la sociedad uruguaya. Que haya producción que permita que mucha gente pueda trabajar, tener sueldos. ¿Hay respuesta frente a esto, Jaume? Hay respuesta, sí. Sí, hay respuesta. Me gustaría verle la cara. ¿Cómo es el que me estaba hablando? Álvaro Auchaín. Auchaín. Mirá, Auchaín. Mirá, Auchaín, yo Agarrate creo que porque está me bien, gustaría verte viene la dura. cara por esto. A ver. Hay una cosa que es importantísima. Con toda la tranquilidad, si me invitan, estoy en el programa cuando quieran. Hay cosas importantes. La primerísima. Los 6.000 puestos de trabajo no son ciertos. Permíteme, Álvaro, que te diga, tocayo mío, hay una cosa que es clarita. Una cosa es cuando se construye la planta, otra cosa es cuántos trabajan directamente, y tercero, aunque fueran 6.000 entre directos e indirectos, en la planta no pasan los 200, los uruguayos no son más de 70, pero te agrego, aunque fueran 6.000, yo prefiero 6.000 trabajando en la tierra del Uruguay y no que se me vaya por ¿Pero zona quién franca paga eso, sin Jaume? pagar impuesto alguno. ¿Quién paga? ¿El ¿Qué? Estado? ¿Nosotros con nuestros impuestos? O sea, o realmente mira, hay yo algún creo- inversor no, privado yo- al que le interesa invertir en que 6.000 uruguayos planten la tierra. Porque de ¿Sabés eso dónde se está el trata. problema, Chaín? Es que se nos está acabando la creatividad y pensamos que la inversión extranjera nos va a salvar. Estamos equivocadísimos. La inversión extranjera viene como la rapacidad, el agronegocio, a especular, como pasó con la mina, lo mismo. Cuando no sirve, no sirve. Bajó a $70 el precio del hierro y me voy. Y si hubieran habido cráteres, se iban. Y ¿sabés una cosa? Nos están destruyendo todo. Y yo quiero repensar en el ahorro nacional, en el capital que genera un Uruguay distinto. Que sea menos lujoso, que sea menos avanzado, pero hay que pensar una capacidad propia de producción en base al capital propio. Si usted me dice cómo es se consiguen los posible. recursos, Quien no yo tiene lo apoyo. esperanza. ¿Qué? Si usted me dice cómo se Bueno, consiguen los bueno, recursos, yo lo apoyo. ¿Entiende? O sea, ¿Sabés lo que yo parto de la base? Que mientras estemos condicionados mentalmente a pensar que solo nos salva la inversión extranjera, estamos condenados al fracaso. Y nos van a hundir como país. Y ahí estamos perdiendo la perspectiva artiguista de un Uruguay propio que defiende el rico patrimonio. Creo que hay que repensar con creatividad. Mirá, esta chácara que está Diego acá, Álvaro Chaín, está hecha con 0 pesos. Vivimos hace 25 años. Con lo que nos dio la tierrita, si ustedes lo pudieran ver acá, lo hemos hecho todo con nuestras manos. De guita no hay casi nada. Y sin embargo, la sacamos invirtió en adelante trabajo, y hoy Jaume. vivimos con felicidad. claro, usted ¿Qué? invirtió en trabajo. Vamos, a ver si me Y eso permitís, Álvaro. Me gustaría que intervenga Sí, alguien dale. más, tal vez, Sí, Graciano no, Pascale. Una puntualización. Yo creo que se están manejando muchos argumentos que, bueno, son muy debatibles y son muy respetables al mismo tiempo. Pero hay sí hechos, digamos, objetivos que me parece que vale la pena puntualizar. Cuando Jaume dice que las principales o las mejores tierras del Uruguay se dedican a la forestación, eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque justamente la ley prevé que se declaren ciertas tierras como de prioridad forestal. ¿Y cuáles son las tierras que se denominan de prioridad forestal? Son aquellas que tienen un índice de econidad bajo, son aquellas tierras que tienen un suelo arenoso, donde los árboles crecen mejor. Sí, crecen pero más eso no es la rápido. realidad, pa. Perdóneme. Entonces, ese concepto de que se dedican a las mejores tierras no es así, porque si se dedicaran en las mejores tierras los árboles, demoraría mucho más en crecer y la rentabilidad sería más baja. Por lo tanto, nadie es tan estúpido como para invertir dinero postergando la renta y siendo esta más baja en tierras de mayor A valor. ver, sobre este aspecto, Jaume, ¿por qué dice que no es verdad? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es el nombre? Graciano Pascal. Graciano, Estoy para esto hoy. Graciano, Vos salimos tampoco mañana en tenés auto juntos por la televisión, ruta ¿no? 3 o por la ruta 2. Está todo lleno de árboles por todos lados y son las mejores tierras. Soriano, Paysandú, por favor, basta de recorrer el país. ¿Vos has salido para afuera de Montevideo? Pero yo Porque conozco la me ley, pregunto en qué conozco la país realidad. vivimos. Por supuesto que cuando se terminan Pero las no la tierras ley, de Graciano. peor calidad, la gente, si sigue haciendo negocio, plantan las otras. Pero la ley declara realmente que las tierras de prioridad forestal son aquellas tierras con índice de econidad más bajo y con suelo arenoso, que permiten, Pero no brillante. permite una buena producción ¿Sabe? ganadera y agrícola y sí una buena producción forestal.
¿Sabés lo que pasa, Graciano? Que esa ley que está notable es como la ley de la soja. Hay muchas leyes muy buenas en este país que no se cumplen nunca. Vamos mañana te desafío, salimos del canal, hagamos la ruta 3 y vamos filmando todo lo que está forestado. Hay que conocer el país, estar en las cosas para después ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de un país que se destruye. ¿Lo conocés? Entonces no me puedes decir que está forestado Cerro Largo. Yo soy de Cerro Largo, mi padre vivía también en Paysandú. Está todo Paysandú y Soriano forestado. ¿Qué tierras son? ¿Qué índice de conea tienen, Graciano? Pero si ¿De tenemos, 180 a 200? Pero Jaume, Uruguay tiene 16 millones de hectáreas. ¿me permiten una pregunta, por no favor? son todas las tierras de 16 Uruguay, tampoco 16 son las millones mejores. Una 220. pregunta, Jaume. Y entonces, por ejemplo, cuando la Dinama asegura que una nueva planta no alteraría las aguas del río, ¿ustedes tampoco lo toman como un dato ajustado? ¿La Dinama miente? Bueno, yo qué sé, hay cosas y cosas. Hay cosas, me gustaría, Graciano estuvo lindísimo porque la verdad que una cosa es la ley y la teoría y otra es la vida real. Uno que es un viejo ya aprendió que entre la ley y la teoría y la realidad hay una distancia abismal. Pero agreguemos, yo la Dinama no tengo nada que decir por ahora en esto. Cuando nos quisieron poner una, ¿te acordás, Victoria, el año pasado, una mina acá a cielo abierto en Suárez? Nosotros peleamos y la Dinama terminó resolviendo que no viniera. Pero en definitiva, cuando arrancamos la historia en el 2014, la Dinama le iba a dar luz verde a esa empresa. Yo creo que la Dinama, de alguna manera, lo que le falta es la autonomía de un excelente nivel de laboratorio uruguayo, creo que ha ido mejorando y que faltan muchas cosas para mejorar en lo que es el análisis de la calidad de lo que generan plantas como Bodnio UPM. Yo ahí creo que tenemos que caminar, todavía nos falta. Hay un laboratorio que está en el DEBE, no se ha implantado y dependemos demasiado de la empresa Bodnio UPM. Y yo parto de la base que no confío en la multinacional que invierte. El Estado debe tener su propio mecanismo de investigación para discernir si la destrucción ambiental es grave o no es grave. Pero entonces, anterior, yo insisto, pensemos el Uruguay distinto, por favor, basta de gente que queda abandonada sin campo, destruyendo las mejores tierras y dependiendo de los extranjeros. Tenemos un enamoramiento con la inversión extranjera que a mí me asusta. ¿Qué pasó con los uruguayos? ¿Perdimos la capacidad de generar trabajo, capital con nuestro propio esfuerzo? Yo apuesto a un país diferente, esa es la clave. Jaume, tiene lechuga hoy usted, Se me ¿no? fue así, hola. Tiene lechuga ahí, ¿no? Sí. ¿Qué? Lechuga tiene ahí, ¿no? Acá atrás hay morrón. Bueno, busque no, lechuga para un té de lechuga que calma. Un té de lechuga calma los nervios. Nos va a encantar tenerte aquí, como siempre. Bueno, notable. Acepto el desafío y con todas las ganas. Bien, y a Vamos mí arriba, sí me eso gusta. está ¿Y bueno. sabés qué me gusta a Graciano mí? Pascal. Eso, que lo saques a dar una vuelta y filman y traen la evidencia. Graciano Pascales, 2296-6688. Llamame que nos vamos a recorrer el Uruguay y vas a ver cómo la ley no tiene nada que ver con lo que vos decís. Soy un Ahora privilegiado. le va a llamar ¿qué todo más el quiere? mundo. Este hombre que dio el teléfono públicamente. Me parece que Álvaro tiene que saber. Claro, al revés, y vamos a discutir. A este Uruguay le falta creatividad, ingenio y discusión franca de las ideas. Por favor, estamos todos diciendo y repitiendo lo mismo. Vamos a abrir las cabezas, es clave. Se nos está estoy ahí cortando cuando ya. quieran, con un cafecito. Dale, cómo no. Tú tráete morrones, que viste que es un buen regalo un morrón hoy en día, ¿no? Tráete algunos morrones para el equipo acá y... ¿Qué, perdón, Diego? No, que para el equipo cortito. Ay, se está cortando todo, se está cortando. Muchas gracias a los dos de verdad por esta comunicación. Lamento que se esté cortando así. Gracias, Victoria, por el programa. Beso grande, gracias. Perdón, Alejandro, pero viste que No, justo está se bien. estaba No, a cortando. mí me parece que hay algo interesante, Victoria, que no debemos dejar de subrayar. Y es, yo en muchas de las cosas que ha dicho Álvaro, yo estoy en las antípodas y vivo en líneas generales el proyecto UPM, esta tercera planta de celulosa, como una buena noticia. ¿No es cierto? Creo también que un riesgo cuando se abordan estos temas es generar falsas contradicciones. Es decir, muchas de las cosas que reclama Jaume, que propone Jaume, sobre las que insiste Jaume, definitivamente si no ocurren, si no existen, no es porque haya 2 plantas de celulosa en Uruguay, ¿verdad? Esa es una tendencia bastante seductora en creer que si las cosas no pasan es por razones que nada tienen que ver y que no necesariamente son contradictorias. Pero hay algo que quiero decir y que tiene que ver, me parece, con la esencia, la filosofía y la pena en el orillo de este programa, y tiene que ver con la libertad, ¿verdad? Jaume se expresa con convicción, con pasión y con conocimiento
y defiende su causa. No es la mía, pero sí es la mía que tenga el derecho a expresarlo con tanto ahínco. Y eso yo lo celebro y lo tenemos que vivir como un bien de nuestra sociedad, en lugar de adjetivar, mirá qué ridículo, mirá qué infundado, mirá qué trasnochado. Que nadie lo ha hecho, por supuesto, acá, ¿no? Quiero decir, eso es bueno y no deberíamos dejar de subrayarlo porque es algo que nos hace definitivamente mejores. Es Una una expresión. es idealista, pero el problema es, él plantea los 6.000. ¿Hay 6.000 uruguayos que quieran ir al interior a trabajar? Bueno, yo creo que no los hay. Discutámoslo. Digo, pero habría que ver si hay Discutámoslo. esa gente, porque la gente va a ir porque va a estar la planta. En Ahora, el ¿iría de interior otra faltan forma? muchos profesionales, de hecho. Pero una cosa es esa y otra es la posibilidad de realmente vivir en el campo del campo. Son cosas distintas también, Hay ¿no? un hecho que me parece que no se puede negar, que la gran revolución en el campo uruguayo la ha dado por un lado la agricultura, como consecuencia de los grandes errores de la política argentina del presidente Kirchner, que nos trajo agricultores y que enseñaron una nueva tecnología, y la forestación. Yo creo que esto no se puede dudar. Y además, la demostración de que esto es así, es el gran crecimiento, es el gran crecimiento. ¿Por qué crece el interior? ¿Por qué se han vendido máquinas en el interior, tractores, autos? ¿Por qué se han establecido comercios? ¿Por qué se han puesto shopping? ¿Por qué hay gran cantidad de camiones? Por esto mismo, por el crecimiento de la agricultura y de la forestación. Producimos alimento para 30 millones. Entonces, nos puede gustar más o menos. Yo entiendo, es decir, yo digamos, celebro el entusiasmo con el que Jaume ha defendido Vos subite no sé en qué van a pasear, si en camioneta. Me encantaría, yo lo acompaño. Acompañalo y tráenos las novedades. Vamos tomando mate y seguramente nos haremos unos cuentos fantásticos. ¿Cómo está para el caballo? Porque este Jaume es capaz de venirse a caballo. Caballo no, pero mate me animo unos cuantos kilómetros. Pero quiero decir que la realidad es esa. Nos podrá gustar más o menos, y yo entiendo que hay gente que no le... Yo entiendo que haya gente que no le gusta. Yo entiendo que hay gente que le guste más la vida más bucólica, más pastoril, más de otra época. Pero esa época ya pasó. Y si la gente no vive en el campo, es porque no quiere vivir en el campo. Porque no hay incentivos, pero no solamente incentivos económicos. No hay incentivos sociales, no hay incentivos culturales. No hay nada para hacer. Y la gente con un poco con una moto ya se va a vivir, trabaja en el campo y se va a dormir al pueblo. Porque esa es la realidad. Entonces han habido grandes cambios y no podemos cerrarnos a los cambios. Tenemos que tratar de orientar esos cambios para que no generen grandes injusticias. Pero los cambios yo pienso que cuando tienen estos resultados son bienvenidos. Pero yo reivindico la libertad de expresión y el ardor con que las cosas se defienden. Ahora, pero hay determinadas cuestiones que tienen que ver Yo con respeto tu razón equivocada, no sé quién decía eso, ¿no? con un manual básico de economía que hay que tener en cuenta cuando se opinan de estas cosas. O sea, solo la inversión extranjera a un país como el nuestro puede realmente generarle una diferencia y puede permitir que el país siga creciendo económicamente. Con la inversión interna no se puede porque no hay suficiente, no da. Esto es un valor económico que hay que entender. Yo lo que veo, no tanto por Jaume, que me parece hiper respetable su posición, sino con algunos dirigentes políticos que hay en este país, que viven un poco con el pensamiento mágico. Se creen que los recursos para cambiar los modelos productivos de un país pueden hacerse en el aire, o el Estado tiene un don mágico de generar recursos, y eso no es así. El Estado uruguayo necesita de la inversión extranjera por el bien de todos los uruguayos. Hay que entenderlo eso. Pero eso en el sistema político no está discutido, Álvaro. No, se discute. No, pero Anoche pará. una entrevista. Sí, ya hablaste de los candidatos del Frente Amplio, pero lo que quiero decir es, y además puede ser un lindo esfuerzo para vos terminar una frase sin aludir a los candidatos del Frente Amplio, pero... Es que me cuesta. Claro, te cuesta, lo entiendo, mi querido amigo. Corazón. Mi querido hermano de la vida. Lo que quiero decir, que sorprendió a todos en marzo último, cuando cumplió un año de gestión el presidente Vázquez, haciendo hincapié en la importancia que tiene el grado inversor. Obvio. ¿Y qué está diciendo? Y es el presidente de la Tiene República. razón, Y es el presidente electo por un lema que se llama Frente Amplio. Me parece que sobre ese punto, en líneas generales, no hay diferencias. Bueno, se escuchan cada cosa terribles, pero no vamos a profundizar claro que en se eso. escuchan, y está bien Ayer que se escuché escuchen, a Alejandro es la libertad. Sánchez. Ayer escuché a Alejandro Sánchez especificando eso, que solo convendría colocar estas plantas en la medida que tuvieran participación del Estado en su gestión. Entonces, porque no reconocen que siendo una inversión enteramente privada, trae enormes beneficios para la economía del país. ¿Y con intervención estatal para qué? ¿Para que pase lo de ANCAP, Para que etcétera, pase etcétera? No lo que repitamos pasó modelos antes en desastrosos. Conaprole, hasta que Conaprole se logró desligar de la injerencia Eso es un comentario estatal. mala leche. Lo que sí me parece interesante, que lo dijo Jaume, y yo creo que sí me parece que vale la pena reflexionar, es
la necesidad y la conveniencia para el país de que esa materia prima que se procesa no quede en ese nivel tan elemental, que sí se pueda avanzar, hacia una industrialización. El papel. Ahí es donde puede jugar un rol importante la industria nacional. No, la industria en general. Ahora, ¿por qué no ocurre Sí, pero digo, eso? sobre todo la nacional. ¿Por qué no ocurre eso? Digamos, creo que podemos estar todos de acuerdo en que es necesario ese segundo paso. Ahora, ¿por qué no ocurre? Y yo voy a señalar dos elementos. Uno en particular que me parece que afecta a toda en general la producción uruguaya y tiene que ver con el tema de la zona franca, son los costos que el Estado le transmite a la producción. ¿Por qué estos emprendimientos son viables en la medida en que se instalen en zona franca? La zona franca no es un territorio extranjero, como dijo Jaume, es un territorio uruguayo donde en algunos aspectos no rigen los monopolios estatales. ¿Eso qué significa? Que algunos servicios que presta el Estado dentro de zona franca lo puede prestar, se pueden autoprestar o pueden tener otro tipo de insumo. Entonces, la zona franca, ¿qué es? Es un atajo, es una válvula de escape para que, digamos, el empresario allí instalado pueda liberarse del peso del costo estatal. Eso es muy importante. Ahora, si hubiera también... Y eso es lo que reclama la industria, el productor nacional y la industria nacional, esa exoneración impositiva, Si por hubiera ejemplo. una industria en zona franca que pudiera producir papel con los costos internacionales, seguramente ese sería un emprendimiento exitoso. Señores, tenemos que hacer una pausa, ¿me permiten? Una pausa y enseguida volvemos. Es apasionante.